Capítulo número 6. Adolfo Van Haster. Mi amistad con Adolfo Van Haster fue espontánea. Iniciada en base al mutuo respeto y la admiración, pronto se profundizó por gustos comunes. La música clásica y los buenos restaurantes eran una excusa para deliberar sobre temas médicos, intercambiar criterios e inclusive manifestarnos íntimamente sobre nuestras dudas más profundas respecto de los avances científicos, o la impotencia o desazón frente a algunas circunstancias, pero especialmente la necesidad de compartir criterios personales que iban mucho más allá de lo que la medicina, en términos generales, podía hacer por la salud de los enfermos. En oportunidades me manifestaba con una modestia inusual en hombres que han logrado los méritos a los que él había accedido, que mi presencia en su equipo le transmitía confianza y tranquilidad. Adolfo se había formado en la Universidad de Tennessee, sin embargo la vasta experiencia en el campo de la neurología provenía de sus pasos por el Hospital General de Massachusetts y su desempeño como profesor en la Universidad de Pittsburgh. Habían transcurrido varios años de estudio, investigación y trabajo cuando volvió al hospital como director del Departamento Cerebrovascular. A lo largo de su trayectoria en la investigación clínica, escribió varios trabajos científicos e inclusive algunos libros de consulta, especialización y profundización. Poco a poco fui compartiendo con Adolfo aspectos de mi vida personal y familiar. Él intentaba persuadirme de que replanteara mi vida afectiva. Mis respuestas no lograban desalentarlo, a pesar de expresarle la poca voluntad para formar una nueva pareja. Recuerdo casi como una anécdota la manera en que se interesó cuando, después de una cena de trabajo prolongada por una íntima sobremesa, le conté de mi relación con Stella Morelli. La conocí en Torino, en uno de los tantos cursos de especialización. Aún habiéndolo vivido muchos años atrás, rememorarlo me traía nostalgias, y quizá fue eso lo que percibió el amigo, porque no me interrumpió en ningún momento. Debo reconocer que el tema que sostuvo la charla era por demás significativo para Adolfo, como lo era todo aquello que abordara la ciencia médica. Stella era bioquímica y me llevaba más de 10 años. Habíamos mantenido, aunque ocultamente, una relación intensa. Si bien estaba divorciado de Guadalupe y ella no tenía compromisos desde antes de nacer su hija, no permitía que ningún vínculo afectivo prosperara. Tal vez era el implícito deseo de recuperar al padre de la niña, la diferencia de edad o la distancia que nos separaba. La realidad fue que no admitió que yo conozca a la pequeña. Mi relato, con más énfasis en la disertación médica que en otra cosa, me llevó a contarle a Adolfo de mi encuentro con Giovanna. Fue en el auditorio del diario El País, en Madrid. Estaba a punto de concretarse una conferencia de prensa, quizás la más esperada de los últimos tiempos. Stephen Robertson, discípulo del profesor William Ramsay, Premio Nobel de Medicina, le hablaría a la comunidad científica del mundo sobre el descubrimiento de los priones, agentes transmisores de la enfermedad de las vacas locas. El lugar estaba colmado de investigadores médicos y también de los más destacados corresponsales de los principales medios de comunicación de Europa. Previo al inicio de la charla se respiraba en los pasillos un aire de ansiedad. Diversidades étnicas compartían un mismo objetivo: conocer y escuchar al hombre que durante años había estudiado el mecanismo de infección que llevaba a propagar una de las enfermedades más temidas de la época. La presencia en la sala del Dr. Robinson provocaba una actitud casi mágica. 15 minutos más tarde de lo programado, su entrada al recinto acalló en un instante cientos de voces y el silencio fue casi sepulcral. La comisión organizadora del evento dispuso, en virtud de la cantidad de gente convocada, la disposición de butacas de manera tal que todos pudieran permanecer sentados durante la conferencia. El disertante, acompañado de 2 de sus colaboradores, haría una introducción teórica del tema
y describiría las técnicas, avances y resultados de las investigaciones. Más tarde se abriría un espacio para la interrogación y el debate. El lugar tenía una capacidad para 500 personas. Las primeras filas del centro estaban destinadas para autoridades políticas de distintos países. Las siguientes a personalidades médicas destacadas. Completaban el recinto los invitados especiales. Eran muy pocos los lugares vacíos. Ambos laterales se habían dispuesto para los periodistas. Desde mi asiento, desplegué el pupitre y apoyé el material que nos habían entregado al ingresar. Antes de que Robinson comenzara a hablar, yo estaba listo para anotar todo cuanto dijese. Me interesaba en particular conectar los puntos coincidentes entre los conceptos por él expresados y la investigación que desde hacía ya años venía coordinando en el Departamento de Neurología y Neurofisiología de Boston. Expuso por el término de 50 minutos. Enseguida después se dio lugar al trabajo de los periodistas y las preguntas del público en general. La consulta provino del lateral derecho, a pocas filas, desde donde el catedrático y su equipo estaban ubicados. Doctor, ¿podría usted decirnos qué es un prion? Era Giovanna Rizzo, corresponsal de la revista italiana Avanzamenti Scientifici, de edición mensual en Torino. El investigador de los priones no tardó en responder. Lo hizo con cierta picardía y una amplia sonrisa en sus labios. ¡Qué curioso! Eso es precisamente lo que me gustaría saber de ustedes. Si alguien comprendió la diferencia entre un prión y un virus. La sala, casi en su totalidad, permaneció unos segundos en silencio. Y entonces pude intervenir. Le dije que según lo que comprendía, los priones eran pura proteína y que sin embargo se comportaban como agentes infecciosos. Le pregunté si podríamos considerarlos un tipo particular de bacterias. Antes de contestarme, preguntó por mi nombre. Cuando le dije que era médico neurólogo especializado en investigación clínica, expresó que entonces sería mucho más fácil para él. Explicó sobre la concurrencia de genes que tienen tanto los virus como las bacterias. Se detuvo en la capacidad que desarrollan para sacar copias de sí mismos y propagar enfermedades. Fue cuando aclaró que los priones, sin ser virus ni bacterias, transmiten enfermedades porque pueden adoptar una forma errónea y contagiárselas a otras proteínas de su misma clase. Quise saber si podríamos interpretar que lo que se propaga no es una cosa, sino la forma de una cosa. Comentó de manera simpática, aunque creo que con cierta ironía. No es tan simple darse cuenta. Dio así lugar a otros interrogantes. Antes de tener una nueva oportunidad de participar, el catedrático contestó innumerables preguntas. Cuando requería del traductor, lo hacía en forma pausada, esmerándose en satisfacer las demandas del público. Alguien se interesó en saber si en los casos en donde la enfermedad se había desarrollado, se observaba el mismo alelo del gen que codifica el prión. Expresó que lamentablemente no conocía la respuesta. Afirmó que el 40% de la población tiene ese mismo tipo de gen en ambos cromosomas y que lo más probable era que el contagio solo ocurriera en esas personas. Sin embargo, agregó que no había ninguna teoría apoyando esa hipótesis. Insistí preguntándole si no podía ser que desde ambos genes iguales se facilitara la conversión del prión a su forma errónea, y dijo que era muy probable. De inmediato atendió una intervención proveniente del fondo del salón. Giovanna me contó después que cuando observó vacía la butaca pegada a la mía, pensó en no desaprovechar los conocimientos que acababa de demostrar. Ella entendía bastante poco de lo que técnicamente se venía hablando. Creyó que no podía ser casual. Ordenó sus pertenencias en el maletín y 30 segundos después estaba sentada a mi lado. Sin ni siquiera mirarnos, escuchamos atentos teorías sobre la alimentación de los mamíferos, la utilidad de los priones normales, el periodo de incubación. En fin, a medida que la conferencia avanzaba,
parecían ser cada vez más y más las dudas. Sin embargo, de acuerdo al programa previsto y la organización que destaca a los españoles, la conferencia de prensa estaba a punto de concluir. Recién entonces miré de frente a la muchacha. Era muy joven, hasta me sorprendió que ya fuera periodista. No hacía falta que dijera que era italiana, aunque hablaba en perfecto inglés. Menuda, de rasgos finos, rostro anguloso, manos delgadas. Fue el anillo que llevaba en su dedo anular el que concentró todo mi interés. A modo de iniciar una conversación, comenté sobre lo interesante de la conferencia. Con cierta vergüenza confesó que había muchos aspectos que no lograba comprender. Aclaró que era periodista, que le habían encomendado esta tarea y esperaba que pese a eso pudiera elaborar una nota conforme a las inquietudes de la editorial para la que trabajaba. Le ofrecí mi colaboración, sin darme cuenta ni por un segundo que la muchacha se había acercado con la intención de lograr ese cometido. Concluida la charla del Dr. Robinson, esperamos pacientes que se despejara el lugar y nos retiramos del auditorio. Mientras tanto nos presentamos. Cuando mencioné el hermoso anillo que lucía, me contó que era un regalo de su madre. No tuve que hacer muchas preguntas más para comprobar que Giovanna era hija de Stella Morelli. Ese anillo había sido un obsequio que yo le había hecho poco antes de separarnos. Compartimos, sentados a la mesa de un cálido café, 2 horas de asidua conversación. Nos despedimos aún sin pronunciar una palabra, con la certeza que algo o alguien había unido nuestros caminos. Para entonces, Adolfo no podía creer que yo hubiera resignado mis deseos de saber sobre la vida de Stella. Cuando Van Haster asumió como coordinador de la comisión directiva del centro de investigación, nuestro vínculo se intensificó. Comenzó allí un trabajo en común que se extendería por más de 10 años. Entre otras muchas virtudes, en lo personal admiraba de él su sentido del humor. Aún con la responsabilidad que la tarea le exigía, el estrés propio de intensas horas de trabajo y una familia con 4 hijos, encontraba siempre los momentos para intercambiar con sus colegas comentarios de la vida cotidiana o chistes referidos a temas políticos o sociales. Pero los últimos tiempos habían hecho de este hombre locuaz y divertido un ser taciturno. Una enfermedad que marcaría un hito en la historia de la medicina concentraba toda su atención.